¿De qué nosotros estamos hablando? Que la prioridad de un país no es un deporte específico ni una competición. La prioridad es la educación. Entonces el Estado no está para que Al Horford vaya a la NBA. No, el Estado está para que canalizar el talento de una persona hacia el destino que le corresponde. Entonces las cosas que hay que conceptualizarlas en el lugar que corresponde. Llegamos a lo que vinimos. Con Arely Reynoso llegamos a lo que vinimos. Deporte, entretenimiento y mucho más. Corre la voz, conéctate que ya empezamos. A lo que vinimos, a lo que vinimos, a lo que vinimos. Hola, Arely Reynoso contigo para llevarte este episodio de A lo que vinimos, tu podcast que ha venido a conquistar ese público que gusta de cosas interesantes, de invitados de primer nivel y de conversaciones que siempre nos dejan buenas y gratas enseñanzas. Grabando RD aquí en la ciudad capital, súper contenta. Suscríbete, dale a la campanita de notificaciones y así vas a tener los episodios. Esta tarde tengo un invitado especial. Gilberto Soriano con nosotros. Hola. Arely, saludo y de verdad para mí el especial como que me lo encuentro, que es un poquito como de exceso de cariño de tu parte, pero te agradezco infinitamente la invitación. Para mí es un verdadero placer. Sabes que yo creo que tú conjugas muchas cosas y a veces la parte más difícil de entender es que tú eres periodista. Y venir a un escenario contigo a hablar, hay que tener un poquito de cuidado porque la gente te conoce como la mamá de Al Horford, pero la verdad que tú tienes un background que más allá de fuera de eso. Relajaditos y vamos a tener esta conversación que fluya. Trataremos. Tiene que ser. De todas las cosas que has hecho, una de las que más me ha llamado la atención es tu incursión en la esgrima. Un tiempo que para ti fue bastante interesante porque cuando el general Luis A. Luna Paulino, junto con Felipe J. Payano y todo ese grupo de personas que quiso traer a la esgrima para que República Dominicana entrara en ese difícil deporte, pero histórico. Quiero saber cómo te sentiste y qué sacas, cuál es tu experiencia de esa etapa de tu vida. Mira, yo creo que el esgrima para mí fue como realizar un sueño. Cuando yo soy de una comunidad que se llama Manzanillo, Pepillo Salcedo, soy muy lejano de aquí de la capital. Yo siempre soñaba como con ser atleta. O sea, mi deporte original, o sea, la cual yo siempre me derrito por él, mi gran pasión es el baloncesto. De hecho, lo jugué a nivel de juvenil en mi pueblo, incluso refuerzo de área, eso se llama, como recuerden que Manzanillo es un municipio de la provincia de Montecristi y el municipio cabecera es San Fernando de Montecristi. Y en mi caso fui invitado para ser parte de la selección de esos juegos provinciales en el municipio cabecera, que recuerdo por primera vez que no sabía yo lo que era un cortando, porque imagínense, un baloncesto silvestre. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 15 años, 14 años. Adolescente. Exacto. Entonces recuerdo que éramos para conformar esos torneos que se hacían a nivel de regional, provincial, después regional, para luego ir a los juegos nacionales, los Juegos Nacionales de Mao. Okay, Mao. okay. Y el dirigente que falleció, primera vez en mi vida que veo que los esquemas de bloqueo y todo eso demás, era Tony Disla. Y cuando él me vio, que me decía, y este tipo tan flaco que no escucha lo que uno le dice, el asunto que uno quería, pero luego llegó a un año siguiente y ya llegó el dilema de que uno finalizaba el bachillerato. Y la familia siempre hablaba que el deporte no era lo correcto, que era el estudio. Y yo siempre me preguntaba también, nace de ahí mismo, por qué uno no estudia y al mismo tiempo uno practica o juega el deporte. Y entonces siempre me quedé como en ese sueño de baloncesto. No pude lograr ser parte del seleccionado de la provincia en ese momento. No ejecutaba los esquemas del bloqueo y todas esas cosas que venía Tony Disla de aquí de la capital. Imagínense, a un pueblecito. Y un maestro. Un maestro, Tony Disla. Era el dirigente de Montecristi y realmente quedé fuera. Bueno, el asunto fue que pasó el tiempo, entré a la Academia Militar y en la Academia Militar llegó la sede de los Juegos Panamericanos.
y se incursiona con la esgrima, porque a unos requisitos que hay que tener es que todos los países, cuando son sede de los Juegos Panamericanos, tienen que tener todos los deportes. Claro. Y esa era una de las disciplinas que Se vino requiere con los panamericanos. Panamericano, exacto. Entonces, en ese momento era Jay Payano, General Luna Paulino, y deciden estratégicamente elegir cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras, específicamente que estaban dos instituciones, la Fuerza Aérea y el Ejército. Yo era del Ejército. Y ahí seleccionan en grupo. Un día Jay me ve y dice, oh, pues usted es alto, ¿por qué usted no va para la esgrima? Esa cosa. Y ciertamente a través de un amigo, compañero de la academia, que se llama Jonathan Suero, me imagino que usted nos recordará, él también trabajaba con nosotros en el Ministerio de Deportes, y me ingresé y participé en la esgrima. Y desde ahí logré un sueño que para mí era inimaginable ser parte del seleccionado. Fui parte del seleccionado el año 2003, en el Juego Panamericano Santo Domingo 2003. Ahí estuvo Juan Marichal, te recuerdas ese evento, un magno evento que se hizo aquí. Yo creo que no ha habido un evento tan grande y tan significativo para nuestro país, no solamente en términos deportivos, sino en términos general. Y eso fue una cosa increíble lo que se vivió ahí. Y esa experiencia, luego antes de esos juegos participaba en un juego centroamericano, pero en sí lo que quiero dejar como mensaje, mi sueño era ser parte de un seleccionado. No lo logré en baloncesto, pero lo logré en esgrima. Y eso ha sido el motor que me ha encendido la chispa. De ahí tú me conoces que fui parte de trabajar con el Jay Payano en su ministerio. Claro. Todo eso se logró partiendo de esa semilla. Desde ahí siguió ese deseo, esa curiosidad, como te decía ahorita, de la parte de yo decía, ¿por qué el deporte por un lado? ¿Por qué la educación por el otro? A mí particularmente, como me obligaban a ir a la escuela, y yo lo que quería, y mi sueño era pasarme la noche y el día jugando baloncesto. Jugando básquet. Pero eso no era posible. La fiebre. Yo recuerdo que yo me pasaba hasta 1 kilómetro, Arelis, pasándome la bola por entre las piernas. Entonces, eso es algo que uno realmente uno se cuestionaba, y de ahí nace la chispa sobre la realidad del deporte dominicano que me llevó a ser como un investigador. Vamos a llegar ahí. Esa experiencia en la competición, ¿cómo quedó el país? ¿Ganaron? ¿Qué ha pasado con esa selección? ¿Se ha mantenido? No, mira, lo cierto es que esa competición nosotros no tuvimos una participación que digamos decorosa, porque era apenas 3 años reciente. Sí, nosotros fuimos a un campeonato campeonato mundial en La Habana, Cuba, donde ahí tuvimos una participación un poco más decente, pero lo cierto es que era una esgrima en ascenso. Eran simplemente los pininos que estábamos echando, ni siquiera teníamos como un paradigma, porque en República Dominicana nadie había practicado esgrima. Sí. Y algo que se me escapó decirte ahorita es que la esgrima, cuando llega como disciplina por primera vez con Juan Pablo Duarte, claro. Posteriormente llegó como el general Noble Espejo a la Academia Militar. Por esa razón, el general Luna Paulino es que decide llevarlo no es un asunto tampoco, déjame llevarlo a los militares porque militares por ser, sino que el deporte tiene una conexión con lo militar, pero al mismo tiempo nació militarmente, se practicó como deporte luego de los trinitarios en la Academia Militar. Entonces esa fue la razón. Pero lo cierto es que el esgrima sí, nosotros no tuvimos los resultados que quizás debíamos tener, porque en el tiempo llegaron las responsabilidades. Por ejemplo, tú conoces muy bien que después del año 2004 nosotros comenzamos a ocupar funciones públicas. Eso se desintegró totalmente la federación. ¿Y ahora actualmente funciona? Sí, actualmente funciona. Usted sabe que hay una litis, hay un proceso de eleccionario donde actualmente nosotros somos candidatos a dirigir la federación. No se pudo materializar las elecciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, cosas que quizás en un golpe bajo. Cosas que pasan en República Dominicana que uno no se explica. Pero sí se hicieron elecciones. No se hicieron elecciones, no. Se suspendió el proceso. Se suspendió el proceso, sí. Muy lamentable el hecho. Quizás no sea que sea el programa para uno entrar en esos detalles, pero lo cierto es que cosas que dan mucha vergüenza, pero sucedió algo muy, muy, muy feo. Pero esperemos que se resuelva. Esperamos en Dios que sí. Yo creo que nuestro deporte lo necesita. Que se te dio el sueño de estar en una selección y por lo menos motivaste otros atletas que se interesaron, porque aparte de que era un deporte élite, lo sigue siendo, no todo el mundo puede ir. Sí, y nosotros tenemos muchísimos proyectos. Con su espada, y los esgrimistas son bastante versátiles. Versátiles, son personas con mucho nivel de sapiencia, mucha capacidad. Y nosotros tenemos un proyecto muy bonito para el esgrima. Esperamos en Dios que quizás la voluntad divina y
y algunas cosas que pasen aquí en la tierra permitan que se pueda materializar el proyecto que nosotros tenemos para Sí, nosotros. va a pasar, no seas pesimista. No, que siempre positivo. Sí, eso es así. De las cosas que he observado que te gusta y que leo de manera fiel, Sí. son tus entregas escribiendo sobre diversos temas en El Decano, Listín Diario. Estás escribiendo unos artículos muy interesantes y quiero saber Gracias. cómo nace en ti esa vocación para hacerte articulista. ¿Qué te ha motivado? Bueno, yo creo, Arelis, que igual que tú, que tienes ese don también de servicio, yo creo que nosotros los seres humanos nacemos para servir. Y Dios me ha permitido, ciertamente, yo soy, como te decía ahorita, yo soy de un pueblo bastante lejano de la capital, y yo en tiempo relativamente joven, diría yo, uno acumuló varias experiencias. Experiencia deportiva en la propia comunidad, nosotros muy chamaquitos íbamos de la gente a pedirle para que nos diera uniforme. O sea, porque esas son cosas Eso es clásico. Eso es clásico. Sí, Entonces, sí. pero no todo el mundo lo vive. O sea, yo viví eso, que nosotros íbamos en la zona, nosotros es una zona bananera, nosotros íbamos los propietarios de las fincas y le decían, mira, queremos que te nos ayude con un equipo, con un primo mío que se llama Guillermo Soriano, que era mayor que nosotros, pero era como el líder. Y nosotros íbamos, yo lo acompañaba, mira, a ver si te nos ayuda aquí, porque nosotros necesitamos un uniforme. Entonces eso fue creciendo ese conocimiento uno desde ese punto de vista, hasta de luego llegar aquí a la capital. Cuando uno llega aquí a la capital ya las cosas totalmente diferentes. Uno comienza a ver el deporte desde el punto de vista de alto rendimiento, que duramos un tiempo participando ahí, conociendo las realidades del deporte. Luego pasamos a trabajar en el ministerio ya de un enfoque... O sea, fue como una inspiración para poder exacto. llegar a ese Tuvimos una experiencia bellísima con el Jay, que es una persona que fue selección nacional, Claro. que estuvo en baloncesto, que le apasiona el deporte, que fue ministro durante 8 años. Toda esa experiencia que fue acumulada, uno entendía muchísimos buenos amigos que uno conoció. De hecho, tuvimos el privilegio de conocerte a ti, fue ahí. Conocer a Al Horford también en su pleno Sí, sí. desempeño de su carrera. Conocí a Tito Horford, que uno lo veía en Los Prados y esas cosas por televisión. O sea, son cosas que le dio a uno una experiencia acelerada, diría yo. Y eso como que uno comienza a acumular esto, y lo correcto es como ponerlo al servicio de la gente. Que la gente pueda digerirlo, sacar sus conclusiones, producir un debate, porque al final no es que yo tengo la verdad, ni lo que yo diga es correcto, sino pero más bien... quieres, dentro de tus puntualizaciones, hacer tus aportes Como debe desde el ser. punto de vista tuyo. Exacto. Entonces que produzca el debate, porque al final de eso es que se trata. No es construir una verdad para mí, sino o construir vivir un espacio de tiempo en esta tierra simplemente por lo que yo creo, por lo que las cosas deben ser así. No, más bien uno expone que es el alma más poderosa que tiene un ser humano, que son sus ideas. Y yo creo que eso ha sido entonces, esa conjugación. Tú sabes que me dediqué mucho al orden académico, entonces como que he conjugado varias cosas en el orden deportivo que yo creo que hacía falta. Porque Entonces, ¿te apasiona ese rol de sí, ser me apasiona, articulista? me apasiona. De hecho, yo leí a todo el mundo. Todos los que son escritores de este país, en sentido de tanto sociales como deportivos, incluso cuando llegaban al despacho, que yo era un... Tú eras una especie de relacionista público. Exacto, yo llegaba al Siempre despacho pendiente. y yo comenzaba a hablar con la gente y comenzaba a cuestionarlo. Esa era mi dinámica. Y yo decía tal cosa, fulano de tal, un periodista X o una personalidad X, y yo comenzaba a preguntarle. Yo recuerdo cuando Al Horford estaba en Florida y yo comenzaba, mira, Harley, y tal cosa. O sea, pero cuando la gente lo hacía, o sea, no sabía que yo estaba investigándolo, ¿sabes? Para aprender. Y yo comenzaba y le preguntaba a todo el mundo. Entonces, toda esa experiencia yo quise llevarla al conocimiento público, que les sirva como de referencia a las personas. Sí. Porque no todo el mundo va a tener la oportunidad de, por ejemplo, de cuántas personas pueden darse luz de decir, yo conozco a la mamá de Al Horford, yo conozco a Al Horford, o sea, yo conozco al papá de Al Horford, o sea, yo he tenido conversación con él, he hablado con cada uno, o sea, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces, ese diálogo que uno puede tener con ellos, convertirlo en conocimiento para los demás, es algo muy importante. Sí, básico. Pero más básico es el deporte
como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI. Este caballero es el autor de esta joya de libro que estoy, no te voy a decir que casi terminando, pero me disfruto y me devuelvo con los capítulos. ¿Qué motiva a Jill a convertirse en un autor de libros? Y ese prólogo que estuvo genial por una de las figuras deportivas más importantes de todo el deporte en esta nueva era, siglo XIX, XX. Él es una persona muy centrada y que estuvo siendo presidente del Comité Olímpico Dominicano y te hizo el prólogo de este libro. No, te aclaro, el prólogo no, él comentó. Bueno, sí. El prólogo fue el defensor del pueblo. Hizo Pablo Ulloa, pero él también hizo un comentario súper. No, yo lo puedo catalogar que son coautores. Tanto él como en el caso de Don Percio son coautores para mí. El de Percio también me encantó. Ambos participan de manera muy entregada en los valores, porque nosotros construimos una asociación dominicana del derecho deportivo que se llama DODEP. Desde ahí nosotros idealizamos proyectar una serie de políticas públicas de lo que se requiere con el deporte. Porque yo creo que en República Dominicana, Arelis, tú que eres una gran conocedora, tienes dos ópticas de vida. O sea, tú conoces un sistema dominicano y conoces el sistema norteamericano. Tienes una visión amplia, ahora una experiencia sumamente interesante que tú puedes comprenderlo muy bien. Pero la mayoría de dominicanos no comprende lo que tú entiendes. ¿Qué es lo que se entiende? Bueno, en República Dominicana hay una confusión con el deporte. ¿Y en qué sentido es? Que cree que el deporte de alta competición, el profesionalismo, es el deporte colectivo. Y no lo es. Claro. Ese deporte colectivo que nosotros necesitamos y que no existe en nuestro país y que tú como periodista en un momento lo viste, que era el que yo estaba hablando hace un momento atrás, que lo me dio origen a mí de participar en las comunidades, eso no existe en nuestro país. ¿Por qué? Porque la gente está confundiendo el deporte de alta competición, el profesionalismo, con el deporte, lo que le llamaban el deporte amateur, que es el deporte aficionado en español. Que el deporte aficionado es una zapata para llegar luego a ser profesional. Pero el deporte aficionado es que construye el Estado. Claro. ¿Por qué lo hace el Estado? Porque ese es que produce el aspecto más esencial del ser humano. Y esa es la parte que nosotros hemos querido hacerle entender a la gente. El deporte para el Estado no es importante. Lo que es importante es la actividad física, que tiene un impacto en lo biológico, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en la persona. Ahora, como el deporte es un vehículo para promover la actividad física, el Estado lo utiliza y estructura una serie de dinámicas dentro del sistema educativo para estimular esa actividad física que es tan importante. Porque tiene dos variables. La primera es que en la primera etapa del ser humano, es decir, la preinfancia, el individuo necesita la actividad física. Por eso se da cuenta usted que fue madre y usted también fue niña, sabe que lo que uno hace como niño es jugar. ¿Por qué hace jugar? Porque es la estimulación que tiene el niño para que su cerebro se condicione y se estimule hacia el desarrollo, hacia la construcción del conocimiento, de la experiencia. Y eso es lo que se necesita en una etapa inicial del niño. Por eso el niño se le inyecta el conocimiento con el juego. Ahora, ya cuando tú pasas al otro ciclo de vida, tú necesitas la actividad física por un asunto biológico, por un asunto mental, por un asunto emocional. Cuando una persona realiza esa actividad física, te veo a ti que tú no fallas, y tú lo haces. Sí, sí, no es necesario. Y es necesario. Y a ti se te nota. O sea, se te nota que estás muy bien emocionalmente hablando, que es la parte más elemental. Claro. Entonces, se te nota tu condición física, se te nota tu aspecto, y eso es un reflejo de cómo tú estás por dentro. Entonces, esa es la parte que en nuestro país hemos dejado de lado. Entonces, nos enfocamos, por ejemplo, tú que eres madre de Al Horford, en Al Horford la NBA. Sí, pero vamos a ver el proceso de Al Horford. Y eso es importante que ahora lo destaquemos aquí. Al Horford nosotros vemos el producto final. Ahora, Al Horford tiene garantizado ya, y yo no sé, yo no he hablado de eso nunca ese tema contigo ni con Al Horford, pero seguro que tiene garantizado para él y para sus hijos ya estudiar en la Florida Gator gratis. Eso es así, porque a mí Francisco García me lo dijo que él no tiene problema. Claro. Y yo me imagino que Al Horford tiene, a nivel de la Florida, tiene garantizado todo eso. Pero eso es lo más importante. No, lo más importante es que es algo que la gente no ha entendido del deporte, lo que significa el deporte. Hubo una madre que acompañó el proceso de Al Horford.
date cuenta lo que significa el deporte, se dio cuenta que su hijo tenía un talento. Porque la gente ve que es el producto final. Ahora, Al Horford no es el resultado de él. Proceso, Es pero no es el resultado de él. Si alguien no tiene la visión de guiarlo por el camino, él no llega a donde está hoy en día. Entonces, la gente no entiende esa parte. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Vinimos a decirte simplemente alabarte a ti? No, vinimos a decir lo que significa el deporte. Porque el deporte guió a una madre a entender que su hijo tenía un talento, pero lo guió por el camino correcto. Si Al Horford, por divinidad, que ya no es así, no hubiese podido llegar a la NBA, lo mínimo que iba a ser era o gerente, o entrenador, o técnico de la sociedad, o un profesional, porque tenía garantizado el camino a través de una universidad que se llama Florida. Que los estudios, en este caso, es lo que veo que quieres expresar. Exacto. Y eres muy puntual. Formarse. O sea, a través del estudio llega el deporte y se suma lo que es ese clímax que un atleta va a llevar, ya sea de béisbol, de cual fuese voleibol, deporte. de cualquier deporte, pero hay que prepararse. No, y que el fundamento... Entonces, el fundamento viene acompañado también de ese desarrollo que tiene que tener, porque no es lo mismo cuando tú estás practicando un deporte y desconoces las reglas, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una visión de qué es lo que vas a hacer y cómo te vas a preparar. Entonces, sí, ese proceso es interesante. Es que realmente lo que hay un artículo que va a salir recientemente, La familia y el deporte. Y eso se relaciona... Sí, no, hay que integrarse, claro que sí. Es que la madre y el padre son corresponsables de la enseñanza junto con el Estado. Sí. Por eso me aprovecho esta ocasión y quizá abuso de la prudencia contigo y te tomo como ejemplo. Pero lo cierto es que esa es la parte que nosotros tenemos que vender. Que la gente, para que la gente lo pueda entender. Sí. Porque Al Horford dicen, Al Horford, sí, pero no era Al Horford que llegó ahí. Ahí hubo una madre que se involucró en el proceso. Lo que Al Horford hizo fue que se pulió el proceso del talento. Sí. Pero otra cosa, ¿cuántos compañeros tuvo Al Horford? Sí, Ninguno está en la NBA. Porque lo que pasa es también, Gil, acuérdate, no siempre los padres tienen esa actitud, tienen esa fe, esa confianza y se involucran. Porque no es lo mismo. Pero que eso se Cuando trata. tú dices, lo dejo en la práctica, me voy, siempre me quedaba en la práctica. Pero déjame decirte algo, Arelis. Me volvía voluntaria de los dirigentes y estaba siempre ahí. Pero, Arelis, el secreto de la educación sí. de un niño y una niña, porque reitero, no es a ti que te estoy hablando del colectivo. El secreto de la educación es el involucramiento de la familia. Y el deporte es un recurso para eso que tiene el Estado. Ese ejemplo tuyo es un ejemplo, tú dices, bueno, yo me involucraba, yo iba al entrenamiento. Sí, pero que eso no era, eso en el sentido práctico, praxis de la palabra, era lo correcto. Claro. Es lo correcto porque todo lo que está tu hijo, tú tienes que estar. Todo lo que está tu hija, tú tienes que estar. O sea, eso no es opcional. Eso no es opcional, eso es una realidad. Eso es un mandato moral. Eso es lo que le llaman el libro del contrato social de Rousseau. O sea, tú tienes un contrato social. ¿Cuál es? ¿Quién le dijo a una madre que tiene que darle seno a su hijo? ¿Eso está escrito en un contrato? No está escrito. Ahora, es el instinto. El instinto. Claro. Entonces, lo correcto aquí es entender de qué nosotros estamos hablando, que la prioridad de un país no es un deporte específico ni una competición. La prioridad es la educación. Ahora, tú dirías, entonces, ¿por qué razón? Estoy diciendo que Al Horford, no, lo que pasa es que Al Horford, como tuvo un talento, ese talento fue escogido por una industria y lo absorbió. Entonces el Estado no está para que Al Horford vaya a la NBA. No, el Estado está para que canalizar el talento de una persona hacia el destino que corresponde. Pero el Estado no formaliza o no forma liga profesional, no por alto rendimiento, no. Eso sirve como un estímulo. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿tú quieres llegar a la NBA? Sí, claro. El 99% de los norteamericanos saben que todos los que están en el sistema no van para ningún lado. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Ellos dicen, sí, pero tú tienes que llegar por aquí. Entonces yo creo que República Dominicana, esa es la parte que nosotros no entendemos. Y yo te agradezco infinitamente que tú me hayas invitado porque te tomo como ejemplo y me excusa, pero para que la gente entienda. Nada en la vida es resultado de la casualidad, todo es un proceso. Claro. Y yo creo que hoy en día, ese ejemplo que da, que yo siempre te lo he hablado muchísimas veces, fuera de cámara, y quería hoy ponerlo en ejemplo, que se ve en tu hijo ese resultado de un trabajo
colectivo. Así es. Que simple y llanamente nosotros tenemos que buscar la manera de replicarlo en República Dominicana. Hoy tú vives como la madre de Al Horford, del campeón de la NBA, pero eso no es el resultado de la casualidad. Entonces yo creo que, sin lugar a dudas, son de las cosas que nosotros tenemos que resaltar como sociedad para buscar una manera de entender qué es lo que estamos queriendo plantear aquí, que la prioridad es la educación. Al Horford, cuando termina la NBA, no tiene problema para integrarse al mundo que él quiera. ¿Por qué? Porque está preparado. Claro. Ese nuevo modelo que planteas, ¿de qué manera hay que empezar a darle forma? Los recursos con que cuenta el Estado, ¿puede proveer ese incentivo para que los niños practiquen el deporte de una manera segura? O sea, es en las escuelas que hay que afianzar que vayan a la escuela. ¿Ese es el nuevo modelo para ti? Mira, yo lo que creo que en el paso que nosotros estamos primero es entender las cosas. Yo recuerdo que yo tenía un profesor lamentablemente falleció, fue un profesor como tutor para mí, como un padre, en tercero de primaria, nunca se me olvida, me decía, mira, en la vida tú tienes que tener 4 cosas elementales en lo que tiene que ver en cualquier debate. Él decía, pensamiento lógico, reflexivo, analítico y manejar los conceptos. Yo creo que en República Dominicana tenemos que entender primero, antes de plantearnos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llevar el deporte, es entender qué es el deporte para el Estado. Yo creo que esa es nuestra gran tarea. Nosotros de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo, ADODE, estamos tratando de entender eso, porque si tú no entiendes eso, no puedes dar el segundo paso. Y yo creo que aquí hay una confusión muy grande. Aquí la gente le dice deporte a una caminata que tú haces en la mañana. Eso no es un deporte, eso es una caminata. Eso es una actividad física. Entonces, las cosas hay que conceptualizarlas en el lugar que corresponde. Entonces, en República Dominicana no estamos en ese paso. Entonces, posteriormente nosotros entendamos qué significa el deporte para el Estado, cuál es la parte, como quien dice, que uno básicamente quiere que el Estado asuma, que es la actividad física propiamente, porque una de las cosas que se dice en cualquier sociedad es, si tú quieres ver una sociedad en qué nivel de madurez institucional, en qué nivel de desarrollo está, es cómo tratan a sus niños y cómo tratan a las personas de esa edad. Así es. Entonces, esos 2 segmentos que son indefensos y que tú y yo vamos a ir para allá. La recreación es básica para todas las edades. Exacto. Entonces, el modelo que tú quieres que se implemente, ¿cómo planteas que debe surgir? Quiero que lo digas tú, porque está aquí en el libro el contenido, pero sí, yo quiero decirte que tú manifiestes en qué te has fijado para documentar esta joya, porque es un libro que hacía falta y pienso que no solamente para que cualquier persona lo lea, debe llegar a las escuelas. Mira, sin dudas. Gracias, Arely. Tú sabes que yo creo lo siguiente, Arely, es fundamental en este sentido. Mira, República Dominicana tiene enormes desafíos con el asunto del deporte. Porque no solamente es llevar el deporte. De hecho, lo que nosotros estamos plasmando en este libro, hay muchas cosas que no son ni autoría nuestra. Y te explico por qué. Por ejemplo, el artículo 65 de la Constitución te dice que el deporte es políticas públicas de educación y salud desde los recintos educativos. Sí. La Constitución. Te habla el artículo 63, que es de la educación integral. Es decir, todos los elementos que necesita un sistema educativo tienen que estar fundamentados. Ahora tú te preguntas, ¿por qué el deporte es un elemento de primer orden? Claro, muy fácil, porque el deporte contiene la actividad física, el deporte promueve dentro del sistema el entusiasmo, el deporte dentro del sistema promueve la salud, el deporte dentro del sistema promueve el entusiasmo, la inspiración, la disciplina, en lo que tiene que ver los valores morales y cívicos, y los valores ciudadanos también, la higiene, el cuidado y todos los demás. Todo esto lo hace el deporte, pero también es transversal a la cultura. Entonces, cuando tú tienes todos estos elementos en un solo, es lo que se le llama políticas públicas. Cuando tú aplicarlo de manera bien organizada, metodológica y pedagógica, te va a dar un resultado enorme. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuántos jugadores de la NBA han tenido quizás talento superior a tu hijo, pero no han tenido quizás la capacidad que tiene tu hijo. Ahora, ¿cómo él desarrolló esa capacidad? Por una combinación de factores, hogar y escuela.
Entonces, la diferencia de que Al Horford hoy no ande con unos aretes, 18,000 tatuajes y toda una cosa. 18,000. Bárbaro, qué exagerado. Sí, a veces hay que exagerar, ¿no? Entonces, ande simplemente como una persona todo el tiempo, con un perfil bien calmado, bien, o sea, se presenta en una rueda de prensa, no está... Como por ejemplo, yo veo a Kevin Durant cuando le hace una rueda, y me excusa Kevin Durant, por favor, en español, tú no me vas a escuchar, no me vas a entender. Kevin Durant se pone desafiante cuando le hacen una pregunta, mientras que Al Horford se pone sereno, ¿entiendes? Entonces, lo que te quiero decir, para que tú entiendas, el dominio emocional que tiene, ¿por qué viene eso? Eso viene por una educación. Entonces, yo creo que el deporte ayuda a esos elementos. ¿En cuáles? Los elementos de la educación intelectual del individuo y la parte emocional. ¿Por qué? Porque tú interactúas con los demás. El deporte interactúa, te ayuda a relacionarte con los demás. Y esa es la manera. Ahora, siempre y cuando se hace dentro de la filosofía. República Dominicana, lamentablemente decirlo, estamos en pañales. Y quizás sin en pañales. Yo creo que el bebé no ha nacido. Los clubes, ¿cuál es el rol que para ti debe tener un club? Si partimos de que en muchos de nuestros barrios los muchachos a veces no tienen el cuidado, la protección, no hay ni siquiera los estanques para tomar agua, hidratarse y una serie de factores que tú mencionas y tus colaboradores que hay que tener en cuenta. ¿Cómo en un club tú puedes comenzar a desarrollar este modelo que estás planteando? Mira, yo creo que uno de los temas que tenemos que sacarnos de la mente son los clubes. Los clubes deportivos en el siglo XXI no forman parte de la estructuración del Estado. Eso es lo primero. Hay que entender las cosas en el contexto histórico que nacen. A partir de la dictadura, de la muerte del dictador en 1961, nacen los clubes deportivos. ¿Con qué finalidad? Una finalidad eminentemente política, para buscar, se disfrazaba las cosas para fines de educar en una ideología X. Esa no es la realidad hoy en día. Tú dirías, pero los clubes funcionan en otra parte del mundo. Sí, pero los clubes han nacido como una realidad marginal dentro del sistema. Por ejemplo, en Estados Unidos existen clubes, pero para hacer un asunto marginal. ¿En qué sentido? Bueno, Arely tiene a su hijo jugando baloncesto, entiende que su hijo en la clase él necesita mejorar tal o cual cosa y lo lleva a un club, pero él tiene su baloncesto dentro de la escuela. Él simplemente, Arely quiere que él mejore el tiro de 3 o que mejore la penetración. O sea que para ti los clubes no están cumpliendo, no están llenando las expectativas que los atletas necesitan. No, yo te voy a aclarar el punto. En los clubes, entonces los clubes son como un asunto marginal. ¿Qué pasa en República Dominicana? Que los clubes jugaban un rol en el pasado, pero era en dos condiciones. La primera condición era que no había universalización del sistema educativo, sino todo el mundo iba a la escuela. Y los clubes jugaban un rol en ese sentido. Claro. Ya hay universalización de la escuela. Entonces ya los clubes en cierto sentido, pierden su protagonismo. Segundo elemento que el Estado diseña sus políticas públicas es que el Estado lleva a la escuela de 7 de la mañana a 4 de la tarde. ¿En qué espacio va tu niño a la escuela? No hay espacio, porque ya es una bastante extendida. Entonces, el Estado sacó a los clubes de su rol que tenía en el pasado. Y ahora el Estado asume, lo único que lo asume con una realidad sociodeportiva crítica. No tiene deporte dentro de la escuela. No tiene deporte estructurado, organizado, pedagógico, organizado a nivel nacional, como lo establece tanto la Constitución como la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, que dice que tiene que estar en cada rincón del país. Es decir, que en cada escuela tiene que estar una participación deportiva, como debe ser, para promover la actividad física tan elemental. Entonces, quien saca a los clubes no es la conclusión nuestra, sino es que el propio diseño, evolución del Estado, cambia el rol del club. Como nace el club, si el club hubiese nacido como un asunto marginal, hoy hubiese tenido un rol. Pero date cuenta que el Club San Lázaro ya tú no lo escuchas. El club Los Prados ya tú no lo escuchas. Más allá que tiene un recinto y todo. El Club Naco lo escucha marginalmente por otras actividades, pero no deportivas. Ya la deportiva ha decaído muchísimo. Si tú te vas a Mauricio Bay, lo ves con una incidencia, pero también ha descendido, porque ya el rol del club ya no es el de ayer. La sociedad cambió. Es otra realidad también que existe, que hay que agregarle, que es una sociedad mucho más urbana que rural. Antes era 76% de la gente era rural. Ya hoy en día no es así, Arely. Y eso tú lo sabes mejor que yo. Entonces, hay un cambio demográfico, hay un cambio estructural, hay un cambio económico, un cambio de la realidad sociodeportiva en nuestro país que ha pasado
por debajo de la mesa y las instituciones se han quedado vacías. Si tú te vas a un club, hoy en día tú lo que lo ves que lo están alquilando para que es una liga añeja. No hay nadie. Entonces, porque a las 12 de las 3 de la tarde no hay ningún niño ahí porque están en la escuela. Entonces, eso es lo que ha cambiado y en República Dominicana las cosas se siguen ejecutando. Y cuando tú revisas y tú dices, pero ¿por qué? Soriano, pero tú quizás estás exagerando. No. Si tú te vas a Jimaní, te vas a Montecristi, te vas a Mao. No, porque has hecho una investigación y esto es el resultado. Exacto. O sea, has hecho una expertise de lo que está pasando en la realidad deportiva y creo interesante pues que se planteen estos puntos de vista, que se respetan, por supuesto, pero es un proceso. ¿Dónde queda para ti el rol de los entrenadores? ¿Cómo capacitar los entrenadores? Bueno, mira, ese es un tema, es una buena pregunta, porque en República Dominicana todo está silvestre. Si tú te das cuenta, nosotros somos los únicos actualmente. Entonces, ¿te acuerdas que tú has leído la Biblia, como dice San Juan el Bautista? Nosotros estamos como boxeando en el desierto, porque nadie nos escucha. En cierto sentido, nadie nos escucha. ¿No? Hay un segmento de la sociedad que sí nos escucha, pero hay otro grande que no creo que no nos escuchan, sino no nos entienden. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En República Dominicana el deporte es empírico, totalmente empírico. Aquí no hay ningún... Tú nunca ves... Si tú revisas y ponte a Google y ¿cuándo se debate el deporte? No se debate. Nosotros somos los únicos que estamos poniendo el tema en cuestión, cuestionando cosas que realmente para muchas personas... Pero lo importante es que lo estás haciendo. Sí, a Dios la gracia. Pero lo que te quiero decir con esto es, Arely, es que sencillamente República Dominicana... yo he hablado con un amigo mío sobre, por ejemplo, mi deporte favorito que es el baloncesto. Si tú te das cuenta, no hay entrenadores. ¿Qué hacemos para formar esos entrenadores? Lo que sucede... ¿Cómo crear la estructura para que los entrenadores nuestros de todas las disciplinas puedan tener esa capacidad de, a su vez, una vez ellos se han entrenado, pues formar a otros? ¿Cómo se hace? Mira cómo se hace eso. Eso tiene que cambiar. Hay un cambio de paradigma para eso. Por ejemplo, a tu hijo Adolfo no hay que darle un curso de entrenador para ese entrenador de un equipo de la NBA. ¿Tú sabes por qué? Porque él pasó el ciclo, ese la experiencia, claro. No, y de la escuela. Sí. O sea, él tiene una formación académica, pedagógica, y más sus años de experiencia le permiten a él. J.J. Reddy es entrenador y es muy buen entrenador, ahora de los Lakers. Ahora, ¿J.J. Reddy hizo un curso de entrenador? No, simple y llanamente él acumuló experiencia con un staff técnico, él comienza a tomar decisiones, porque simple y llanamente se ve como una gerencia en la toma de decisiones dentro de un conjunto. Porque hay un técnico defensivo, un técnico de... Sí, no, que ya no es solamente un coach, un asistente. Es para que dirija ya eso. Es un conjunto. Un conjunto, una gerencia que para él va a poder hacer. estructurar. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de la gerencia? Él va a tomar las últimas decisiones. Hay un coach que le va a decir tal cosa, entonces él va a decir, esta es la decisión más correcta. Y eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué se necesita con eso? Bueno, la capacitación. En República Dominicana, tú te preguntas, ¿cuál es la universidad que te imparte una carrera deportiva? No hay ninguna, Arely. Interesante, no hay. No, entonces, cuando tú dices, ¿cómo formamos los entrenadores? Bueno, hay que cambiar el paradigma. Ahora, ¿por qué sucede eso? Que ninguna universidad tiene una carrera universitaria a relacionar al deporte. Muy, muy fácil, porque hay algo que hay que señalar, la educación física no tiene nada que ver con el deporte. No. Porque hay gente que confunde eso. Sí, acuérdate, el contexto de las palabras, de acuerdo a lo que estás hablando, es ahí donde se toma esa hilaridad. Pero lo que te digo es, ya lo has dicho, poniendo una carrera para formar esos pero para eso tú tienes que darle la relevancia que tiene. Porque, por ejemplo, yo no voy a hacer una carrera deportiva si no hay mercado para ella. Ahora, ¿cómo se construye ese mercado? Bueno, el Estado de estructura, organiza, forma, arma todo un esquema de sistema deportivo. ¿Para qué? Para promover y fortalecer su sistema educativo. Pero hay algo más que la gente que nosotros lo planteamos en el libro, es la cohesión territorial. Arelis, el 80% de la gente vive en zonas urbanas. Sí. Y el país se está quedando vacío. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque no tenemos una forma de cohesionar el territorio. Y el único recurso que tiene el Estado en un sistema democrático de cohesionar el territorio para hacerlo de manera fuerte es a través de un sistema educativo. ¿Por qué? Porque el niño que está
en Montecristi tiene un talento X, que en el caso, por ejemplo, tú que conoces muy bien de tu hijo, que llegó a Florida Gator porque fue por un talento. Entonces, el que está en Montecristi lo ve en la Universidad Intec, por ejemplo, ve que sabe jugar baloncesto y le dice, no, pues yo te quiero becar para que tú vengas a jugar conmigo. Entonces, eso es lo que le llaman movilidad social. Entonces, un sistema deportivo, el Estado no lo hace para que practiquen y brinquen gente. No. Es Tiene que haber un gol, una meta. una meta desde el Estado, Y formar con responsabilidad que esas plazas puedan ser ocupadas por personas preparadas. Exacto, entonces Y eso se sobre trata. todo con la visión que estás explicando, porque ciertamente es así. O sea, no ganamos nada con tener muchos entrenadores si no están preparados. Exacto, entonces en República Dominicana, mientras el deporte se mantenga, por ejemplo, tú te vas a los casos de los masajistas, a los terapeutas, todos no tienen una formación. Sí, Ahora, sí. porque eso es fruto de que alguien quiere, no, eso es fruto de la realidad No, sociodeportiva, la realidad, claro, sociodeportiva, claro. porque tampoco podemos culpar a esas personas. No, no. No, es que realmente no hay mercado. No hay mercado, incluso aquí hay gente que quiere dirigir un deporte que ni siquiera conoce de ese deporte. Sí. Entonces, eso es algo insólito, pero pasa en redes. Entonces, yo creo que cuando tú organizas el deporte, lo llevas a la escuela, el Estado, estoy hablando de la visión del Estado, lo hace con ese sentido. Movilidad social, ¿por qué? Porque me imagino yo, no es una pregunta a ti, pero tú lo debes saber muy bien, ¿cuántas ofertas tuvo Al Horford por distintas universidades? Claro, sí, Entonces, muchas. Muchas, ¿entiendes? Entonces, pero esa oferta, olvídate de la NBA, la oferta era... No, porque era para sus para sus estudios universitarios. Universitario, Claro. que es bastante caro en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, date cuenta lo que le produjo el talento que nació él, que fue de él, que nadie se lo dio, sino Dios se lo dio. Ajá. Ese talento le dio a él los espacios para él crecer y las oportunidades de que él tuvo las opciones de buscar. Entonces, ¿qué sucede? Eso mismo puede pasar en República Dominicana. ¿Cómo tú lo haces? Tú estructuras una organización desde el preuniversitario, universitario, y le das ese espacio al niño. ¿Para qué? Que él tiene la opción de que tuvo tu hijo en Estados Unidos y decir, no, esa universidad no me gusta, no, yo quiero esta, yo quiero... O sea, y eso Tenga opciones, claro. y es opción de vida. Tu punto de vista para concretizar lo que está en el libro. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se empieza a concientizar a que hayan estas materias, se comiencen a dar desde la escuela? Mira, yo creo que lo primero, como te decía ahorita, es hacer una revolución en términos de recursos humanos. Porque todo en la vida es multiplicador. Yo te ponía a ti como ejemplo en el caso de tu hijo. Tu hijo es una extensión de ti. O sea, lo que tú le enseñaste era el resultado de todo lo tuyo. Porque tú fuiste que estuviste ahí, al lado de él. Entonces, los seres humanos, un entrenador es lo mismo. Es un multiplicador. Sí. Hay que marcar mucha diferencia. O sea, un entrenador es un multiplicador. Entonces, aquí tienen que entenderse que un entrenador es un profesor. En República Dominicana no se entiende. Entonces, lo primero que tenemos que ir direccionando es sobre el recurso humano que va a capacitar, que va a formar, que debe tener la experiencia, el conocimiento, las herramientas pedagógicas adecuadas para manejar un niño. Aquí eso es una barbaridad. Aquí hay gente manejando niños, señores, que nunca ha ido ni a un tercero de primaria. No, y que una orientación inadecuada arruina lo que puede ser en el futuro esa carrera estable y fuerte que tiene que tener el niño. Y eso es lo que tú dices. Muy cierto, muy efectivo esos puntos que estás pues puntualizando acá, porque tenemos que hacer algo. Esto tiene que Eso es así. rendir frutos. Entonces tenemos que entender que la parte de la infraestructura, ese es otro renglón. Sí. Pero ahora lo principal no es la infraestructura, pero evidentemente eso juega un papel. Yo creo que la escuela dominicana hay que dignificarla. O sea, una escuela que realmente no cuenta con ninguna condiciones. Sí. Pero todo eso es el resultado de la miopía que nosotros tenemos, que es lo que significa la escuela, la educación para nosotros. Sí. Entonces, República Dominicana, ese está por eso. Yo soy un estudiante de escuela pública. Tú me preguntabas ahorita qué son las causas que me mueven. Yo soy estudiante de escuela pública. Sí, cuando se viene de ahí, de ese sistema, se tiene doble motivación, porque entonces los esfuerzos que tuviste que hacer para no distraerte en la escuela, pero acuérdate que eran otros tiempos, ahora todo es Sí.
digital, Exacto. las escuelas a veces no pueden recibir a los niños presencial, y entonces en la computadora, pero no todo el mundo tiene acceso al internet, no pueden tener su Claro. tableta, o sea, son muchas cosas, pero me encantó, Soriano, que puntualizáramos estos temas, sobre todo tu libro, que creo que es un aporte invaluable, y este es el primer tomo. ¿Estamos hablando de alguna otra edición? ¿Le vas a añadir capítulos? Sí, si Dios quiere, vamos a lanzar una segunda edición. Estamos buscando los patrocinios para que Dios nos ayude para... Muy importante, Muy importante. porque eso es lo que te va a permitir realizar. Sí, claro, con Dios delante, pero siempre Dios provee. Eso nosotros no tenemos supuesto, que... eso es y así. la causa, yo siempre digo que la causa mueve la acción. Sí. Y sin lugar a duda, yo creo que el profesor que te decía de tercero de primaria, él siempre nos enseñaba, no a mí, a todos, decía algo muy interesante que yo siempre lo he utilizado como parámetro de vida. Nosotros le debemos todo a nuestro país, Claro. a nuestra gente. Aquí es que hay que pelear. Porque darlo todo porque podamos crecer y darle una estabilidad, en este caso, a lo que es esta juventud, esta niñez, Exacto. que merece tener lo mejor. No, y que independientemente de nuestra realidad, que nosotros, lo cierto es que yo fui a una escuela. Y esa escuela fue pagada por cada miembro, Sí, sí, sí. por cada ciudadano dominicano, Sí, con los- sus impuestos. con los impuestos Pero y- también cuando usted cruza por un puente, cuando usted va por una carretera, cuando usted va a un parque, todo ese resultado del esfuerzo de los dominicanos. Y eso tenemos que Y- saberlo y tenemos que tener esa conciencia. Es el civismo, Claro que sí. el civismo. Yo diría que no solamente esto se va a convertir en un bestseller, Ay, sino gracias, que Arely. vamos todos- Me quiere ella, vamos me quiere. todos me quiere. a aprender, porque es ahí donde está la base de todo. Cuando tú no sabes algo, lo tienes que explorar, y qué bueno que haya sido un dominicano, un atleta, una persona amante de su país, pero sobre todo una persona que quiere aportar para esos cambios. Te agradezco que hayas venido. No, Tenemos que hacer otra entrega porque se nos quedan muchos temas. Sé que tienes tus compromisos, No, pero sí tranquilo. vamos a hacer otra entrega porque hay otros tópicos que quiero puntualizar contigo. Y No, espero gracias, que gracias, podamos, Arely. en A lo que vinimos, compartir. A lo que vinimos, no, para mí es un verdadero honor, un placer. De verdad, tengo un gran aprecio, gran estima, porque yo cuando veo en ti como madre, o sea, yo veo a mi mamá también, que hizo un esfuerzo, a diferencia de ti, que es un esfuerzo de realidad diferente, pero cuando te veo a ti y veo a Al Holford, y veo a la sociedad que habla mucho de Al Holford, pero lo que no sabe, yo que conozco la historia de tuya, es un ejemplo importante. Yo siempre te lo he dicho que quiero tenerlo en el libro, porque sencillamente no hay Al Holford sin Arelis. Ay, qué bello. No, y no, eso no es bello, eso Gracias. es real. Sí. Y yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a hacer, y quiero que leas ese artículo que se llama la familia, el deporte, un derecho fundamental. Señores, no hay enseñanza sin la familia. Así es. No hay calidad de la educación sin la familia. El resultado que uno está viendo de tu hijo, que no, gracias a Dios, nunca ha tenido ninguna novedad, Sí, ni sí. dentro ni fuera de la cancha, es el resultado de una madre que tú, como tú lo dijiste, yo estaba en el entrenamiento, no, pero eso no es opcional, eso es tu obligación. Claro, Eso es tu una obligación, responsabilidad, que tú claro. tenías, y tú lo hiciste muy bien. Sí. Si no hubiese sido así hoy, quizás hubiese estado dando como, tú estás con el Ronald Test, hubiese estado dando un sillazo y cosas de eso. No, para nada. Sí. No sé si tú te acuerdas de Tú eso. eres un caso, ¿no? Claro, eso eran de los piñeros de la liga. Ay, Dios mío. Mira cómo termina este episodio de A lo que vinimos. Soriano tratando de revolucionar con sus comentarios. Te invito a que sintonices, te suscribas y busques cada semana estas entregas. Este ha sido por hoy este episodio, y Gilberto Soriano Román estará con nosotros en otras entregas, Gracias, porque hay gracias. que desglosar muchos temas y poder ponernos a tono con estas ideas tuyas frescas, novedosas y sobre todo interesantes. Así es que te espero en una próxima. Hasta la próxima. Bye.